Soy Sergio Tubio Rey, soy bombero especialista del Ayuntamiento de Madrid y quería dar las gracias a Polaris por poder participar en este curso y a la asociación Avifes por contar conmigo para él. Estoy especializado en intervenciones en crisis suicidas, también colaboro en la asociación Papageno de prevención del suicidio y soy miembro de la Asociación Internacional de Estudios de Bomberos y Psicología de la Emergencia. En este curso lo que vamos a ver es cómo intervenir ante una crisis suicida de una manera básica para tratar de entender qué debemos hacer y qué no debemos hacer en este tipo de situaciones tan complicadas y tan difíciles de afrontar. Bien, aquí tenemos un pequeño guión, una introducción de lo que vamos a ver. Pues en un primer momento veremos las premisas ante una crisis, luego cómo obtener y qué información es importante sobre la víctima para hacer el abordaje. Luego vamos a ver cómo será el contacto con la misma, la propia intervención y unas reglas básicas para efectuar ese rescate. Empezamos con las premisas. La principal sería pues tomar cualquier tentativa con la seriedad que requiere, no exponernos a peligros y avisar a los servicios de emergencia y conservar la calma y transmitir tranquilidad en la medida de lo posible. Esto al final no es más que la conducta PAS de proteger, alertar y socorrer de protección civil. Bien, ¿qué tipo de situaciones nos podemos enfrentar? Pues como podemos ver en estas imágenes, pues las normales suelen ser peligros por precipitación, por cortes, por ahorcamiento y por ingesta masiva de medicamentos. Antes de empezar, creo que es importante hacer una pequeña reflexión sobre lo que es y lo que no es el suicidio. Hay muchos mitos que están arraigados acerca de la conducta suicida, del tipo de si lo hubiese querido hacer ya lo hubiese hecho, suicidarse es de cobardes, suicidarse es de valientes. Bueno, pues ese tipo de mitos hay que tratar de desterrarlos porque de nada nos sirven y además son comentarios que debemos tratar de evitar, sobre todo delante de la persona que está en crisis. Y como ejemplo he puesto esta imagen. Es la imagen de una persona que salta de las Torres Gemelas el día que se estrenan los aviones porque ya no podía soportar ese sufrimiento que tenía porque se estaba quemando y os lanzo esta pregunta. ¿Tiene sentido saltar desde un rascacielos porque te estás quemando? Sabes que te espera la muerte abajo. Pero, ¿qué hace esa persona? Al final esa persona está huyendo del sufrimiento, está evitando el sufrimiento porque literalmente ya no puede más. Bueno, esta es una analogía que me gusta hacer porque el sufrimiento que sufre una persona en crisis suicida es similar o es el mismo sufrimiento que siente una persona o esta persona que ha decidido saltar por no poder aguantar más ese dolor. Por lo tanto, podemos afirmar que la persona que se suicida no quiere morir. Desea vivir una situación diferente, sin los problemas que se le antojan insalvables, sin el sufrimiento que se ha vuelto insoportable, y valora la muerte como única opción de superarlo. El suicidio lo genera el sufrimiento y la desesperación. Realmente es una incapacidad de seguir y es un desequilibrio entre las estrategias de afrontamiento y los factores de riesgo. Es un desequilibrio. Aquí hemos visto la palabra desesperación y para seguir ahondando en la conducta suicida, quería también enseñaros la definición que el código NANDA, que es un código de enfermería de clasificación, hace de la palabra desesperanza que está tan presente en la conducta suicida. Define la desesperanza como un estado subjetivo en el que la persona percibe pocas o ninguna alternativa o elecciones personales y es incapaz de movilizar energía en su propio provecho. Y es esta última frase la que nos tiene que mostrar que es realmente una persona que no consigue ver solución y que necesitan de nuestra ayuda. Son personas que se han vuelto incapaces de ayudarse a sí mismas.
Vamos a ver cuáles son las fases de la conducta suicida también, para tratar de luego entender cuáles son los pasos adecuados que debemos de hacer en el contacto y en la negociación con la persona en crisis. Bueno, la conducta suicida siempre empieza por la consideración. La persona toma en consideración la opción de que la muerte puede ser una salida para su situación. La siguiente fase será la de la ambivalencia. La persona pondrá en una balanza las ventajas de dejar de sufrir o morir con los inconvenientes que sería dejar de vivir, morirse. Por ejemplo, dejaría a su familia, dejaría a su mascota, dejaría cosas sin atar. Bueno, pues ahí la persona pone en una balanza los pros y los contras, y si sale como positivo seguir adelante con la conducta suicida, o si la persona es incapaz de revertir esta situación, pues pasaría a la fase 3, en la que ya decidiría cuándo, cómo y dónde ejecutaría va a ejecutar la tentativa. Esa última fase sería la crisis suicida, y lo que es importante remarcar aquí es que las 3 primeras fases son fases cognitivas y responden a un razonamiento. Son fases en las que la persona considera, pone en balanza y decide de una forma racional. En cambio, la fase 4, la propia crisis, responde a una parte que no es racional, sino emocional. La persona en crisis responde ante las emociones. Para ello, vamos a tratar de entender cuáles son las fases de regulación emocional de las personas. Bien, el sistema de regulación emocional de Gilbert nos habla de 3 tipos de fases y de sistemas de regulación emocional. El primero que vamos a ver es el sistema de amenaza, que es el que está ligado con la crisis. Este sistema de amenaza, que se activa mediante la parte más primitiva del cerebro, desde la amígdala, es un sistema que está enfocado a la seguridad, a la lucha, a la huida, y sentimos miedo, ira y ansiedad. Este sistema se activa ante los riesgos y los peligros y puede producir reacciones inadecuadas. Además, anula el resto de sistemas que vamos a ver ahora. Otro de los sistemas de regulación emocional es el sistema de logro, que es el que está enfocado a conseguir metas, superar desafíos, y aquí sentimos energía y motivación. Este sistema de logro, cuando tenemos este sistema de logro activado, está activado nuestro sistema racional del cerebro, la parte frontal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre entre estos dos sistemas? Pues que cuando el sistema de amenaza se activa, se anula el sistema de logro, son incompatibles. Para poder llegar a que la persona entre en el sistema de logro y podamos hablar con la persona con tranquilidad y podamos establecer una conversación para tratar de que esa persona ese día no cometa el suicidio, deberemos de tratar de activar su sistema de confort, satisfacción y seguridad. Esto le permitirá aportar cierta calma, tranquilidad y paz. Contribuye al restablecimiento del equilibrio y está relacionado con el afecto y la bondad. Con ello conseguiremos desactivar el sistema de amenaza. Fijaros que aquí pone que está relacionado con el afecto y la bondad, y será esta una de las claves del acercamiento y la negociación con la víctima que esté en crisis suicida. Aquí lo vemos, activando el sistema de confort, desactivamos el sistema de amenaza para activar el sistema de logro, que será desde este sistema de logro donde la persona podrá valorar otras alternativas al suicidio que en ese momento de crisis valora como única opción. ¿Qué activa el sistema de amenaza? ¿Cómo la persona se sentirá más amenazada? ¿Qué errores tenemos que tratar de evitar? Pues, por ejemplo, si le hablamos con una comunicación no verbal brusca. Si le echamos la bronca, le reprendemos, si hacemos juicios o etiquetas, si hacemos presunciones sin información suficiente, si invalidamos la emoción, no te sientas así. Un error muy común que solemos cometer es el de decirle que no llore más. Llorar es un sistema de regulación emocional perfectamente válido y muy útil, y no debemos de invalidarlo. No debemos nunca de utilizar la frase, aunque nos salga de manera natural, no llores más, porque estamos invalidando sus sentimientos. Y no daremos órdenes si no es necesario. Por el contrario, el sistema de confort
Lo activaremos mediante un estilo de comunicación no verbal suave, escuchando a la persona, manifestando empatía, validando la emoción. Es normal que te sientas triste, es normal que te sientas preocupado, es normal que estés tan nervioso. Dando sugerencias en vez de órdenes y manifestando la intención de ayudarle. Una persona en crisis se siente indefensa, se siente desesperada y se siente normalmente incomprendida. Todo lo que hagamos en pro de que la persona se sienta atendida va a activar ese sistema de confort. Vamos a aprovechar aquí para hacer un pequeño recordatorio y podemos afirmar que las personas que están cursando una tentativa suicida son rígidas en sus pensamientos, humor, conducta y razonamientos. Como acabamos de ver, están actuando desde el sistema de amenaza, desde la parte primitiva de su cerebro. Esta mente rígida es impositiva y autoritaria. Es complicado que entre a razones en el primer momento. Por lo tanto, nuestro objetivo será siempre que mediante el uso de la palabra, esa ventilación emocional que debemos de tratar de buscar, la víctima consiga rebajar su nivel de ansiedad. Para de esta manera rebajar la emoción y tratar de que aumente la razón, activando el sistema de logro para activar el sistema racional del cerebro. De esta manera trataremos de conseguir que valore otras alternativas al suicidio en ese momento. Cuando nos acerquemos a la persona en crisis, es importante que podamos tener información acerca de la víctima, porque nos va a venir muy bien, por un lado, para no pillarnos desprevenidos y sobre todo para tener un pequeño guión hecho ante la situación que nos va a describir la víctima. Digamos, nos anteponemos y nos preparamos ante la situación, que por lo general son situaciones muy angustiantes también para la persona que negocia o habla con la víctima. Por lo tanto, es importante tener esta información de manera previa. Bueno, por un lado, pues vamos a tratar de tener el nombre, los datos personales, familiares, teléfonos de los familiares, quizá podamos llamarles y que nos den información adicional de esta persona. Por otro lado, serían los antecedentes, los factores de riesgo, pues si ha enviudado recientemente, si tiene algún tipo de enfermedad mental. Bueno, pues los factores de riesgo que suelen propiciar la conducta suicida. Si ha manifestado o se ha detectado alguna señal de alarma, si recientemente ha habido algún precipitante, por ejemplo, una ruptura sentimental, o ha podido haber algún despido o alguna causa económica, bueno, cualquier cosa que recientemente haya ocurrido y haya disparado la crisis. Siempre aquí me gusta hacer una comparativa en la que digo que el suicidio es multicausal. No hay ninguna gota especial que derrame. Hay una gota que puede derramar el vaso de agua, pero el vaso, con esa gota, si el vaso estuviese vacío, el vaso no se derramaría. Pero siempre hay esa gota, ¿no?, que puede derramar el vaso. Entonces es importante conocerla. El tiempo que lleva en la tentativa es importante. Si ha tenido intentos previos y de qué tipo han sido. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos acceder hasta él? ¿Hay llaves? ¿Está encerrado en un lugar? ¿Cómo podemos entrar hasta esa zona? ¿Tiene posibilidad de precipitarse desde donde está? Por ejemplo, igual está la persona encerrada en un baño, tratamos de forzar la puerta y resulta que ese baño tiene una ventana desde la que se puede precipitar. Bueno, estos son datos que son muy importantes transmitirles a los servicios de emergencia. Si tiene licencia de armas, si alguna vez ha intentado lesionar con cortes, y también si es consumidor habitual de algún tipo de sustancia o si está bajo tratamiento médico, porque quizá pueda haber almacenado medicamentos de algún tipo o ser consumidor de alcohol o de algún tipo de droga. ¿Cuáles son esas señales de alarma que hablábamos antes que nos pueden dar pie a pensar que la tentativa es inminente o corre un riesgo más alto? Por ejemplo, que haya tenido recientemente una mejoría súbita del estado anímico, que haya habido algún aniversario, se acerca algún aniversario de algún fallecimiento de personas cercanas, una despreocupación o desconexión general, que tenga una sexualidad inhibida o promiscua, que haya un cambio importante en este campo, que haga expresiones indirectas, verbales o no verbales, sobre la falta de sentido de la vida, la anedonia, que es la falta de interés general por lo que antes le importaba realmente,
Y el insomnio. El insomnio suele estar presente en gran parte de las tentativas suicidas debido al estado de amenaza que siente la persona y esa alta hostilidad y esa alta activación corporal. Conductas de cierre, ¿qué son? Pues bueno, pues son planificaciones. Aquí la persona planifica y ya va dando cierre a su círculo y a su ciclo vital y suele realizar algún tipo de estas acciones. Pues por ejemplo, que se desprenden de objetos de gran valor sentimental, preparan documentos, hacen testamentos, notas de despedida, además las dejan a la vista, declaraciones afectuosas que no sean habituales en ella, que firmen seguros de vida, que cierren perfiles en redes sociales, eso es muy habitual en adolescentes y jóvenes, y que abandonen tratamientos, por ejemplo, que dejen de ir al médico, que dejen de tomarse la medicación que les han recetado. Y vamos a entrar ya pues en la parte del contacto con la víctima. Nos han informado que hay una tentativa o de repente nos encontramos con una situación de crisis suicida y tenemos que ver cuáles son las pautas básicas que tenemos que tener en cuenta cuando nos acerquemos a ella. De primeras os puedo decir que es muy importante no convertirnos nosotros en una amenaza, no ser un agente estresor y tener muy presente que el personaje y la persona más importante en este tipo de situaciones es la víctima y que debemos de hacer todo lo posible para que en la medida de lo posible se sienta cómoda. Pues la aproximación será mediante un acercamiento gradual y consentido. Generalmente la persona marcará la zona en la que debemos detenernos y no superarla para no invadir su círculo de seguridad. Le llamaremos por su nombre, esto es importante en la recogida de información que hemos hecho antes, y nos presentaremos, nombre y profesión. Entraremos con los brazos en alto mostrando las palmas de las manos. Realmente lo que buscamos aquí es entrar de una manera que sea no intimidatoria y que la persona no reciba como hostil. Esa distancia de la que hablábamos hace un poquito se suele establecer en unos 4 o 5 metros. Es la distancia a la que la persona normalmente nos marca el límite de acercamiento. Y establecemos un contacto visual y utilizaremos un tono cálido pero seguro. No debemos ser dubitativos, pero tampoco debemos de utilizar un tono demasiado alto ni que sea agresivo. Para acercarnos e intervenir en esta situación de crisis, vamos a utilizar el ejemplo que Alejandro Rocamora, psiquiatra especializado en crisis suicidas, nos propone. En él tenemos 4 fases: la acogida, focalización, valorar la gravedad y actuar. La parte de la acogida y focalización será la parte que vamos a tratar de activar mediante el sistema de amenaza, mediante el sistema de confort para que la persona pueda pasar al sistema de logro. Ahora lo vamos a ir viendo. En la primera parte haremos el acercamiento, manifestaremos empatía y, si podemos, eliminaremos riesgos. En la parte de focalizar, exploraremos el estado de la víctima y esos factores de protección y riesgo que nos vaya contando la misma o que hayamos obtenido mediante información. Valoraremos el riesgo, la letalidad, la intencionalidad y la planificación. Y en la fase de actuar veremos cómo continuar con la conversación, cómo invitar a seguir en un lugar seguro o cómo hacer una sujeción física si es necesario. Bien, la primera parte y más importante del acercamiento será manifestar nuestro deseo de ayudar. Me gustaría hablar contigo si me lo permites y tratar de ayudarte. Esta es una frase que nos puede servir como comodín para empezar la conversación una vez que nos hayamos presentado. Para poder activar el sistema de confort también, pues intentaremos darle y cubrir sus necesidades en ese momento. ¿Quieres sentarte? ¿Tienes frío? ¿Quieres un poco de agua? De esta manera, la persona entenderá de una manera clara y directa que nos preocupamos por ella y que queremos ayudarla. Lo normal en una crisis y mientras el sistema de amenaza no esté desactivado, encontraremos a personas muy agitadas y quizá incluso en algunos momentos muy nerviosas e incluso llorando. Esto es lo más normal. Pensemos que está en la situación más dolorosa de su vida, está planeando quitarse la vida
Y es normal que encontremos a una persona pues en un sufrimiento extremo y del cual pues le cueste expresarse y contarnos qué le ocurre. Por lo tanto, lo que podremos hacer es decirle que es normal que le cueste encontrar palabras para describir el sufrimiento, que tiene todo el tiempo que necesite para encontrar esas palabras y que los fantasmas dejan de serlo cuando se les pone nombre. Una vez que consigamos que la persona ya, poco a poco, vaya teniendo una conversación más fluida, mediante los pasos que hemos hecho previamente, pues trataremos también de preguntarle por los intentos previos. Si ha intentado hacer esto antes, qué es lo que hizo, qué método utilizó, ¿de acuerdo? Porque aquí nos va a dar muchas pistas para decirnos que si lo ha intentado previamente, trataremos de buscar pues qué es lo que le llevó en ese momento a no ejecutar el suicidio, de quién se acordó, por qué ocurrió en aquel momento, porque ahí seguramente nos puede dar muchas pistas a la hora de ver cuáles son sus factores de protección. Le preguntaremos también si ha dejado escrita alguna nota, qué quiere explicar en ella y a quién va dirigida. Aquí vamos a ver perfectamente los factores de riesgo, los factores de protección y quién realmente importa a esa persona. En las cartas de despedida normalmente suelen aparecer las expresiones de perdón, lo siento, no puedo más. No debemos de caer en el error de pensar que las personas que se suicidan no tienen a nadie que las quiera ni tienen a nadie cercano que se preocupen por ellas. Como decíamos al principio de la presentación, son personas a las que los mecanismos de protección ya les han fallado y no encuentran otra solución. Es como la persona que dentro de ese sufrimiento extremo decide saltar por la ventana porque no encuentra otra solución. No debemos de caer, por lo tanto, en ese error de pensar que esas personas no tienen a nadie que les quiera ni se preocupe por ellos. Lo que pasa es que en esa balanza, en esa ambivalencia, han decidido que no pueden más y que buscan en el suicidio una salida a su sufrimiento. Después de preguntarle por la carta, podremos explorar los motivos de su malestar y preguntarle qué le ha pasado para llegar a esa situación y si ha ocurrido algo recientemente que haya disparado la crisis y que por eso está en ese momento en esa situación de tentativa. La mejor manera de que la persona entienda que le estamos escuchando, que realmente nos preocupamos por ella, aparte del contacto visual, que es fundamental, ese lenguaje no verbal. Dentro del lenguaje verbal podremos utilizar la técnica del parafraseo y devolución de la información recibida. Así que te han echado el trabajo y por eso me comentas que tienes problemas con tus padres. Bueno, pues que la persona reciba ampliamente y claramente que estamos escuchando y que nos importa realmente lo que nos cuenta. Por lo tanto, en ese momento ya le haremos ver también que somos conscientes de su disgusto, de su malestar, y que es normal que se encuentre así después de todo lo que le ha ocurrido. Una de las técnicas que se suele utilizar y comentar es que lo ilógico es la sucesión de malas experiencias que ha tenido, no la situación que está en ese momento sufriendo. Realmente lo ilógico y lo raro es la cantidad de situaciones anómalas que le han ocurrido. Le haremos ver que el suicidio no se elige, que ocurre cuando el dolor que sentimos es mayor que los recursos para afrontarlos. Ese desequilibrio que comentábamos al principio de la ponencia. Aquí llegamos a un punto también que es muy importante dejar claro. Para que la persona se sienta comprendida, para validar sus sentimientos, tampoco debemos caer en el error de hacerle ver que la muerte en ese momento, que la muerte no es una solución. Porque validar no es mostrarse de acuerdo. Validar es reconocer una lógica que está ahí y que en ese momento además es la suya. Piensas, te sientes, necesitas, y por eso que piensas, sientas, necesitas y no tienes ganas de morir. Y le podemos hacer ver que entendemos esa situación, porque no estamos mostrándonos de acuerdo. Estamos validando que tenga ese sufrimiento tal que se plantee el suicidio como salida.
Por lo tanto, evitaremos sugerir directamente que el suicidio no es una opción, porque la persona sabe que es una opción, por eso está en esa situación. Aquí tenemos esta frase que nos dice que la oposición directa de quien dice que le quiere ayudar solo sirve para dañar la alianza. No nos podemos oponer directamente. Nuestro cometido en ese momento es que la persona no lo cometa, para que luego sea trasladado a los servicios de salud mental. Trataremos de verbalizar todas las alternativas posibles, pero no aconsejaremos la alternativa. Será la persona la que deba decidir. Intentar llegar de forma conjunta a acciones concretas e inmediatas, alternativas a la acción suicida para poner fin a esta. De esta manera, trataremos de distinguir en la conversación aspectos positivos o refuerzos que tenga y tratar de generar ambivalencia. Esa ambivalencia que está muy presente en la fase 2 y ya más 2 escalones por debajo de la fase 4 que es la crisis. Aquí lo que estamos haciendo es que la persona razone y estaremos activando su sistema de logro. Porque como decíamos, lo que buscamos es un pacto. Lo que buscamos es que la persona se ponga en un sitio más tranquilo, seguro, que deje el cuchillo o la cuchilla que tenga en la mano, ¿de acuerdo? Que deje las pastillas que tiene en la mano, el veneno que tiene en la mano. Lo que buscamos es que se ponga en un lugar seguro y deje el método letal y se aparte de ese peligro. Para conseguir que se dé otra oportunidad. Porque en definitiva, el suicidio puede ser una opción, pero no hoy. Lo que buscamos en una intervención en crisis no es solucionar su conducta suicida, que quizá dure meses o incluso años. Lo que buscamos es que pueda ser atendido por los verdaderos especialistas que son los servicios de salud mental y que pueda entrar en la cadena asistencial. Nosotros en ese momento somos el último eslabón, un eslabón que está a punto de romperse y seremos los que trataremos de cerrarlo para que esa persona pueda ser atendida con la calidad que merece. Durante esa conversación deberemos de estar atentos a los señales de progreso en la negociación para saber si la persona hay mayor probabilidad de que cometa el suicidio o no. Bueno, veremos que la cosa va bien, que la negociación progresa adecuadamente cuando veamos señales de arrepentimiento, cuando veamos que expone más argumentos para vivir, que disminuye su verborrea y se centra en la conversación, que sea autocrítico, que nos hable de futuro, que dé muestras de señales de fatiga, que se aparte del peligro, que colabore con nosotros o que nos dé la razón. Al final son pensamientos racionales. Por el contrario, veremos comentarios de riesgo que están repletos de la parte emocional, cuando veamos comentarios sobre fatalidad irreversible, destino inexorable, acumulación de fracasos, desesperanza, una sensación de impotencia manifiesta, pérdidas irreparables, que haga alegato a favor del suicidio o que nos hable de una idea de muerte expiatoria. Además, también el sentimiento de venganza nos da muestras claras de que hay una emoción latente. Y esas señales de cierre que nos indican y que quizá en este momento nos lleven a tener que actuar y sujetar a la víctima de una manera más urgente, pues serán que cambie su posición de una manera repentina, que se exponga a la caída de manera accidental, que tenga un tono alto, que sea agresivo, hiperactivo, amenazas. Bueno, aquí vemos que son todo hechos que vienen desde la impulsividad, de esa huida o esa agitación propios del sistema de amenaza. Que corte la conversación de forma abrupta, que se despida de nosotros, que se santigüe, ignore al interlocutor. Digamos que nos deje de lado y que se quiera ya apartar de nosotros, porque ya ha tomado la decisión. Bien, como os decía, quizá en ese momento debamos de hacer una acción de rescate y una sujeción, o por lo menos tomar ya una acción más directa en la tentativa. Vamos a ver cuáles son las premisas en el rescate. Estas nos las marca Enrique Parada en su libro de intervenciones psicológicas en emergencias. Y estas premisas en el rescate serán disponer de personal suficiente, mostrar calma y control de la situación, utilizar a mínima fuerza imprescindible. No hace falta que nos echemos 5 personas encima de ellas y la persona está calmada. Deberemos de permanecer vigilantes, pero no ejercer una fuerza innecesaria. Informaremos del motivo y del tiempo de la sujeción.
seguiremos mostrándonos amables en disposición de ayudar, que son principios básicos de los primeros auxilios psicológicos. La animaremos a respirar despacio para que disminuya su estado de ansiedad. Y en la medida de lo posible seguiremos utilizando el mismo interlocutor que ha llevado la negociación. También tener claro que tenemos que extremar la precaución hasta la entrega en un lugar seguro. En ocasiones hemos podido observar cómo una persona, tras ser rescatada, ha vuelto a tener un acceso de arrepentimiento, ha tenido otra crisis y otra subida de impulsividad y ha tratado de volver a materializar el suicidio delante de nosotros ante un descuido. Entonces siempre tendremos que estar vigilantes hasta que la persona sea entregada en un lugar seguro y se hagan cargo los médicos de la misma. También trataremos de comunicar a los servicios de salud la reacción de la víctima al ser rescatado. Si ha sentido alivio, si por el contrario ha sentido nerviosismo o ansiedad. Estos son factores que son muy importantes a la hora de hacer la evaluación posterior por parte de los psiquiatras en urgencias, porque les darán pistas sobre una probable repetición del suicidio de manera inminente y la propia necesidad de hacer un internamiento de la persona en salud mental. Me gusta utilizar este tipo de dibujos para resumir lo que acabamos de ver. Tenemos un observador que ante un cuadro pintado por una persona expone que está mal. Y la pintora, la persona que en este caso ha expresado sus sentimientos de manera a través de los pinceles, le pregunta: ¿me vas a corregir realmente lo que siento? Lo importante no es lo que nosotros veamos en la tentativa. El valor que demos nosotros, por ejemplo, a que a esa persona se le haya podido morir un perro, o el valor que le demos a que ha podido sufrir una pérdida familiar. Lo que importa es el valor que le da a la persona. Esa cantidad de factores de riesgo que se acumulan, esa cantidad de agua que ya tiene el vaso y el valor que le da esa persona a esos problemas que tiene. No importa nuestra opinión. Lo que importa es el valor que le dé la persona en crisis a los mismos. También, como resumen, este otro dibujo que es muy claro, en el que el observador dice: es que no sé qué decirte. Y la víctima le dice: mejor, si lo que quiero es que me escuches. Estos dos dibujos son muy claros y para cualquier persona que nos hemos enfrentado a una crisis suicida, los tenemos muy presentes porque es la clave de la intervención. La escucha activa y compasiva. Es la mejor herramienta que podemos tener. Escuchar, acoger y hacerle ver a la persona que realmente nos importa. Como resumen, ya lo hemos visto antes, decir que mediante la comunicación no verbal brusca, echando la bronca, mediante juicios y etiquetas, presunciones sin información, invalidando las emociones o dando órdenes, estaremos activando el sistema de amenaza y por lo tanto estaremos echando, como se dice coloquialmente, gasolina al fuego. En cambio, mediante el sistema de confort, esa comunicación no verbal suave, escuchando a la persona, mostrando empatía, validando la emoción, dando sugerencias en vez de órdenes y manifestando esa intención de ayuda, lo que estaremos es yendo por el buen camino y haciéndole ver a la persona que es importante para nosotros y que por favor ese día no cometa suicidio. Que hay alternativas y que le vamos a ayudar a buscar y a encontrarlas. Despedirme de nuevo agradeciendo a Polaris, al curso Polaris y a Bifes que hayan contado conmigo para este curso. Aquí os dejo mis datos para lo que necesitéis y nada, agradecido de que cada día más gente se interese en la prevención del suicidio y en el grave problema de salud mental que supone para nuestra sociedad. Todos somos agentes de prevención del suicidio, todos podemos serlo y reiterar mi agradecimiento. Muchas gracias.